Bienvenidos a Altavoz Libertario, el podcast de los compas rebeldes, un espacio para analizar la coyuntura política desde el buen vivir. Pueden escucharnos a través de YouTube, Facebook, SoundCloud y Spotify. Muy buenos días, iniciamos el tercer programa de Altavoz Libertario, el podcast de los compas rebeldes. Como siempre me acompaña en la conducción María Torres, a quien le damos la bienvenida. Buenos días con todos y todas. Hola Daniel. Los invitamos a seguirnos nuevamente a nuestras redes, a YouTube, a Spotify y a SoundCloud. El día de hoy vamos a tener a dos invitados, otra vez para analizar la coyuntura política que nos sigue sorprendiendo semana a semana. Y también vamos a tener, nuestra segunda invitada es la compañera Vilia Ramos, es dirigente de las Ollas Comunes de San Juan del Lurigancho. Efectivamente, María, pero antes de adentrarnos en los temas políticos, tenemos que seguir animando a la gente a que no se desilusione por esta derrota de Perú ante la selección de Uruguay. Tenemos todavía una posibilidad final el día martes, cuando enfrentemos a Paraguay. Perú se juega su clasificación al Mundial de Qatar. Así que a echar adelante el ánimo, María, que todavía se puede. Hay que tener fe. Así es, como dice el Cuto Guadalupe, la fe es lo último que se pierde. Bien, ahora sí vamos a conversar con William Sabarburú. Él es comunicador para el desarrollo, analista político y también integrante de Tierra y Libertad por el Buen Vivir. Le damos la bienvenida a Willy, le agradecemos por participar de esta entrevista con nosotros. Y rápidamente le queremos preguntar, porque nos gana el tiempo también, acerca de este primer tema que queremos abordar. Este próximo 28 de marzo se va a presentar probablemente, como lo ha anunciado así el presidente de la República, en lo que sería las respuestas ante esta moción de vacancia presidencial en el Congreso de la República, que además fue admitida, como recordemos, con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención. Al parecer, Willy, habría crecido los votos de la oposición, sin embargo, aún no alcanzarían los 87 requeridos para lograr una vacancia presidencial. La primera pregunta en todo caso sería, ¿ese día es el pertinente para que asista el presidente como lo ha anunciado o solo debe ir su defensa legal? ¿Y cuál es el trasfondo de esta segunda moción de vacancia? ¿Continuar la campaña de desprestigio contra el gobierno? Buenos días, Daniel, María, Ángelo, gracias por la entrevista. Bueno, yo creo que, como todos sabemos, este nuevo pedido de vacancia se ubica en la estrategia permanente de la derecha de querer vacar al presidente, y creo que otra vez, como la vez anterior, va a tener una nueva derrota, un nuevo fracaso, porque las condiciones ahora son distintas a la primera, porque creo que, como todos hemos observado, el gobierno ha tejido un nivel de alianzas con un sector del Congreso, con los sectores más de la centro-derecha, más mercantilistas, que no van a votar a favor de la vacancia, y yo creo que no van a llegar a los 87 votos, y va a ser un segundo intento de una serie más de intentos. Ahora, el que vaya el presidente o no vaya, me parece que es un elemento ya accesorio. Yo creo que ya Castillo ha trazado la ruta en su mensaje, y yo no sé, es decisión de él. Supongo que va a ir su abogado, porque en realidad no creo que ya que Castillo tenga que decir más cosas de lo que ya dijo. Entonces yo creo que estamos ante un nuevo intento que va a ser derrotado. Lo que vemos es cada día más se desinfla la ofensiva golpista. Hemos visto las marchas famosas, o sea, que ha estado desarrollando este conjunto de fuerzas con estos aliados impresentables, estas fuerzas impresentables lideradas por Lourdes Flores, Jorge del Castillo, el dueño de Willax, que no tiene mayor concurrencia, no tiene mayor impacto que ellos mismos, ¿no? Son los empresarios, algunos trabajadores, sectores beneficiados con el modelo, pero no hay calor popular. Ahora, Willy, justo sobre este tema que mencionas, las salidas frente a esta prolongada crisis política. Hay sectores de la extrema derecha que han venido asusando una vacancia,
Hay sectores de la izquierda que vienen denunciando esta estrategia golpista. Ha aparecido ahora también el expresidente Sagasti a plantear una propuesta de recolección de firmas de la ciudadanía para presentar un proyecto de ley que recorte tanto el periodo presidencial como el congresal. La propia ministra Betsy Chávez ha presentado también un proyecto de ley de reforma constitucional para que en caso el Congreso destituya un jefe de Estado se convoquen a elecciones generales. A todo ello se suma una corriente de opinión que ha empezado a levantar esta consigna de que se vayan todos. La pregunta sería, ¿es esta una posible solución a la crisis política o es más de lo mismo que ya estamos viendo? Yo creo que toda salida que vaya contra la democracia y que rompa el curso democrático no ayuda a resolver ninguna crisis. Creo que las propuestas de adelanto de elecciones, de que se vayan todos, o vacancia, etcétera, etcétera, lo único que añaden es más elementos de crisis, una situación muy compleja. Y pretende ser resuelta una crisis al margen de la gente, al margen del pueblo. Yo creo que el problema de la salida es que se retome un camino de cambios, que es lo que la gente exige. Yo creo que el país está en un pantano, ¿no? O sea, toda la fuerza política está en un pantano. Cada cosa que hacen se hunde más, ¿no? Y yo creo por eso que la única piedra firme para salir del pantano es que exista una fuerza organizada desde la sociedad que plantee una salida en función de sus problemas, de las alternativas de cambio en el país. Yo no veo ninguna salida dentro de una crisis del sistema político que está maltrecho, que en el camino se está tratando de parchar, buscar fórmulas que me parecen que no van a resolver un problema estructural. O sea, hay una desconfianza real del país, de la gente respecto a los políticos. Vemos que no solo es el tema de la salida del presidente de la República, también es el agotamiento que viene teniendo el Congreso. Entonces creo que son falsas salidas y creo que la única alternativa aquí es, me da la impresión de entenderse, que las fuerzas políticas se entiendan en función de las necesidades de la gente. Willy, y con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional de la semana pasada que liberó a Fujimori, tomando en cuenta que el Premier ha señalado pues que habrá que acudir a las vías internacionales, pero realmente en un mensaje un poco ambiguo, como si fuera más una declaración formal más que con convicción. ¿Qué mensaje nos da el gobierno frente a esto, tomando en cuenta ya lo que tú has señalado, ¿no? Que de alguna manera estarían pues negociando la permanencia, pero ¿qué significa eso en concreto? ¿Qué simboliza que un gobierno que justamente compitió contra el fujimorismo sea blando frente a una actitud del Tribunal Constitucional como esta, ¿no? Sí, yo veo señales bastante penosas, ¿no? Creo que el mensaje es, bueno, no estamos de acuerdo con el indulto, no estamos de acuerdo con la decisión del TC, pero la ley se respeta y no creo que hay que hacer más cosas, ¿no? Y varios mensajes hemos escuchado en ese sentido, del propio Premier, de propios voceros de la bancada oficialista, y me parece que expresa efectivamente lo que tú dices, ¿no? La idea de, bueno, ya que está esta decisión, tómelo, nosotros no vamos a hacer gran cosa, pero es como una rama de olivo para que pare la vacancia y se fortalezca la gobernabilidad. Todos sabemos que lo que ocurrió en el país, el indulto que dio al señor de Kuczynski el año 17 fue un indulto que tuvo argumentos falsos, ¿no? Se argumentaba el inminente peligro de la salud y la vida del presidente de la República, del expresidente de la República, Alberto Fujimori. Han pasado 5 años y ahí está, ahí lo tenemos a Alberto Fujimori, en una cárcel que tiene privilegios especiales,
Sabemos el fallo de la Corte que ordenó corregir la decisión y regresar a Alberto Fujimori porque el Estado peruano tiene la obligación de proteger a las víctimas que han sido objeto de violación de derechos. Y ahora el Tribunal Constitucional, con una diligencia, acepta el habeas corpus de un abogado y argumentando que el Poder Judicial no tenía atribuciones para anular el indulto y de paso lavándole la cara a PPK, señalando que sí, fue correcto el indulto dado, ¿no? Porque es un indulto humanitario, ¿no? Y ahí está el tema. Yo creo de que esta conducta del TC, con esta mayoría circunstancial de Ferrero, Blume y Sardón, no hace sino expresar la continuidad de una serie de decisiones contrarias al país, a la democracia, a los derechos. Es este tribunal que acaba de emitir acaba de negar la demanda de amparo a las comunidades de Aymara, Chila Chambilla y Chila Pucara, con el argumento, cuando estas comunidades han presentado una demanda de amparo señalando que tienen que ser consultadas para que haya concesiones mineras en su territorio, en concreto, en el caso de la empresa Cuscaya, la empresa minera Cuscaya. ¿Y qué argumenta el TC? ¿No? De que, bueno, la consulta previa no está en la Constitución, por lo tanto, no hay obligación de emitir, de impulsar una consulta previa, negando que la consulta previa es resultado, consecuencia de el convenio 169 y la Constitución establece que todos los convenios tienen fuerza de ley y tienen la jerarquía de un texto constitucional. Por lo tanto, frente a eso, Willy, también el gobierno pues ha dado sus declaraciones, pero realmente cosas de fondo ha hecho poco, ¿no? Frente a esas sentencias recientes del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la responsabilidad, y quizás solo para terminar con esto, la responsabilidad de Perú Libre al respecto? Bueno, muy concreto, que estamos contra el tiempo. Sí, bueno, Perú Libre ahora cogobierna ahora con Pedro Castillo, ha reconstruido su alianza y por supuesto que tiene responsabilidad, ¿no? Es la bancada oficialista y me sorprende algunos mensajes de algunos congresistas que dicen, bueno, ya pues señora Keiko Fujimori ya tiene el indulto, déjenos trabajar ahora, ¿no? Es un poco, ese es el mensaje cifrado para decir, oye, vamos todos a la gobernabilidad y no importa que se conceda asuntos tan vitales como es, en este caso, los derechos de las víctimas, y que el Estado peruano realmente cumpla con las obligaciones internacionales de hacer respetar los derechos de los que han sufrido violación de derechos humanos. Willy, hemos visto a través de las redes sociales una convocatoria para un encuentro que van a realizar diversas fuerzas de izquierda este fin de semana, este domingo a las 9 de la mañana, y además una izquierda pues que ha tenido serios problemas en relación a los procesos de frente y de unidad misma. ¿Podrías contarnos un poco y de manera breve cuál va a ser la agenda de este encuentro y qué tipo de expectativas tienen respecto a este evento? Sí, claro. Esta es una iniciativa que está siendo impulsada por un conjunto de organizaciones y colectivos. Bueno, ahí participa Nuevo Perú, el Partido Comunista Peruano, el Partido Comunista Patria Roja, nuestra organización Tierra y Libertad, el Movimiento al Socialismo, el Movimiento por la Unidad Popular, el Comité Ana Tallada, y van a asistir ya con mucho entusiasmo, están anunciando diversos colectivos, organizaciones. Este es un evento abierto, con el mensaje bienvenidos todos, bienvenidas todas. No vienen a ningún espacio ya construido, sino vienen todos a construir un agrupamiento, una alternativa que reconstruya un espacio articulador, sobre todo en la crisis actual, donde vemos que el gobierno
deja la bandera de los cambios y prioriza alianzas más con la derecha, con la centro derecha, abandona las organizaciones sociales, renuncia a la agenda de cambios. Y en esta lógica está un sector de la izquierda, hay otro sector distinto que no renuncia a los cambios, pero que quiere agruparse y establecer un nivel de coordinación para avanzar en temas muy concretos. En primer lugar, y tiene que ver con la agenda de la reunión del domingo. Primero, la reunión es para mostrar una voluntad unitaria de estas fuerzas de transitar juntos. Dos, para hacer un análisis respecto a la crisis política, tomar una posición sobre el gobierno de Pedro Castillo, reafirmar nuestra lucha contra el golpismo, contra todas las fuerzas que quieren que nada cambie y que quieren volver a tomar el gobierno para seguir afirmando políticas neoliberales y de saqueo de nuestra patria. Pero también para ponernos de acuerdo en acciones concretas junto al pueblo, diseñar campañas, retomar la lucha por la nueva constitución, vincularnos a las demandas de las luchas sociales. Hoy día vemos que hay un reactivamiento del malestar ciudadano, de las luchas sociales. Está el tema de la crisis económica, del costo de vida, pero hay una serie de temas no resueltos, temas que tienen larga data y que lamentablemente este gobierno no tiene voluntad de encarar. Y finalmente el evento deberá iniciar un proceso que será lento, pero ojalá que sea pausado, pero maduro, de construcción de espacios unitarios en las regiones, en las provincias, que permitan hacer lo que no se ha hecho, que la izquierda, que es una fuerza que tiene una presencia en el país, pues se constituya una alternativa que establezca una opción para el país, sobre todo para estos sectores sociales que son muchísimos y que hoy día tienen una enorme frustración frente a un gobierno que esperaba que iniciara un cambio, se la jugó por este gobierno, peleó contra el golpismo, votó en las ánforas y hoy día ven que esta voluntad se diluye. Entonces, retomar esa voluntad de manera unitaria, abierta, de manera seria, responsable, son los propósitos de este espacio y invitamos a todos los colectivos, a las organizaciones sociales, a todos los ciudadanos y ciudadanas democráticas que quieren un país con justicia social, con justicia ambiental, sin corrupción, asistir a ese evento, que ahí encontrarán un espacio democrático, abierto, respetuoso, para iniciar, retomar la lucha. Bien, Willy, entonces ha sido la invitación extensiva a todas las organizaciones y ciudadanos que quieran participar. Te agradecemos tu participación en la entrevista de hoy y será hasta una nueva oportunidad para hablar de esta convulsionada coyuntura política que siempre nos trae novedades. Muchas gracias, Daniel, María, Ángelo. Buen domingo. Nos vemos. Bien, ha sido María, entonces, William Sabarburú, compañero nuestro y además analista político que siempre nos trae perspectivas respecto a diversos temas. Tenemos la vacancia que se va seguramente a traer muchas opiniones al respecto de lo que significa, irá o no irá el presidente. Él ha estado en Puno y ha mencionado que él está dispuesto siempre a dar la cara cuando lo llamen. Está también el asunto de este indulto que mucha gente busca revertirlo en las calles, y por supuesto también están otros asuntos que tienen que ver con la propia crisis de gobierno, que además ahora el señor ministro de Salud, Condori, enfrenta una nueva moción de censura y probablemente esta vez se cuenten con los votos para este propósito. Y además se viene, por supuesto, viendo todo este tema de Petroperú, que parece además medio oscuro, y se está buscando seguramente espacios para buscar las investigaciones respectivas. Siempre nos trae, María, este país crisis prolongadas, pero además bastantes opiniones al respecto. Ya viene también la entrevista a Vilia Ramos,
poco para escuchar qué ha pasado con las ollas comunes que vienen enfrentando toda esta alza de precios, cómo se vienen organizando en la pandemia. La tendremos más adelante, María. Así es, Daniel, y mientras esperamos que Abilia se conecte, también en lo que mencionabas, eh, el contexto político a veces invisibiliza las desgracias que están pasando en muchas regiones que no son Lima, ¿no? Esta semana hemos tenido la lamentable noticia de el asesinato de 3 defensores indígenas. El Estado no termina por comprender sus demandas, sus reivindicaciones, y por el contrario, más bien en Loreto ha militarizado y ha llevado contingente policial numeroso a territorios indígenas. Esperemos que eso realmente se pueda controlar, que no hayan muertes lamentables, y que se pueda llegar a un diálogo y se respeten los acuerdos que ya se han adoptado años pasados, ¿no? Con las comunidades. Esperemos de verdad que este gobierno al menos tenga un mínimo de dignidad y pueda respetar la vida de los hermanos indígenas que les han dado su voto, ¿no? Así es, entonces son casi 17 defensores ambientales asesinados hasta hoy durante la pandemia por el simple hecho, María, de defender sus territorios frente a todas estas actividades ilegales que se dan muchas veces ilícitas, como la tala ilegal, el narcotráfico, la minería, y no hay los adecuados mecanismos de protección para salvaguardar la vida, la integridad de todos estos defensores ambientales que tienen un rol fundamental en la preservación de nuestras fuentes de vida y que seguramente merecen el reconocimiento a su lucha por justicia ambiental. Pero bueno, entonces ya vamos a conversar de inmediato, María, con Abilia, porque nos interesa hablar acerca de la situación de las ollas comunes. Bienvenida, Abilia, al programa de Los Compas Rebeldes. Este es el podcast Altavoz Libertario. Muchas gracias por acompañarnos y también para que nos cuentes cómo es que se vienen organizando las compañeras en las ollas comunes. Bienvenida, Abilia. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Qué alegría que podamos hoy estar conversando sobre las ollas comunes, ¿no? Porque en estos 2 años de pandemia todavía seguimos resistiendo con todos los problemas que ha aquejado, ¿no? Seguir subsistiendo, seguir autogestionándonos y seguir alimentándonos a personas que quedaron sin trabajo. Abilia, y cuéntanos para los compañeros, compañeras que recién de repente están escuchando sobre las ollas comunes, ¿cómo es que comenzaron a organizarse ahí en tu distrito las ollas comunes en la época de pandemia? Cuéntanos cómo es una jornada de ustedes que están ahí con mucho esfuerzo organizándose. Mira, les cuento a los compañeros oyentes, compañeras que nos están escuchando, fue muy difícil. Como cuento, no es que las ollas comunes se generan en pandemia, las ollas comunes ya existían antes de la pandemia, pero cocinábamos una vez, era un domingo, porque los que vivimos en los asentamientos humanos realizamos las faenas comunales, pero era que todos colaboramos y teníamos dinero porque estábamos en pleno trabajo. Pero cuando empieza la pandemia el 15 de marzo del 2020, en un principio no pensábamos que iba a durar tanto tiempo. Organizarnos en los asentamientos humanos no es nada difícil, porque estamos organizados para hacer faena, organizados para hacer diferentes trabajos que aqueja a la comunidad. Entonces, nuestra mayor preocupación es todos los que vivimos en las partes altas, la mayoría hace un trabajo eventual, muy casual, sea personas profesionales que trabajen en una empresa y puedan tener hasta dinero guardado en el banco, pero la mayoría hacen un trabajo eventual, trabajan en casa, tienen pequeñas empresas que también estaban formando, pero fue muy complicado porque también en ese tiempo ya estaban los padres pensando que los niños iban a regresar a clases, pero habían comprado uniformes, habían pagado matrículas y un sinfín de cosas que estaban haciendo los padres pensando que iba a empezar la clase. Por eso algunas familias le agarraron sin dinero, porque todos esos gastos ya se había hecho anticipado para el colegio, ¿no? Entonces, nuestra mayor preocupación era ahora
organizarnos, porque en día era la preocupación de también el temor de salir a las calles y de contagiarte, porque por los medios de comunicación, por televisión, veíamos que mucha gente buscaba una cama y los hospitales estaban súper repletos, que ya no había, buscaban oxígeno y todo eso. El temor de contagiarte y morir y dejar a tu familia, a tus hijos sin papá, sin mamá, ¿no? Entonces empezamos a organizarnos y decimos, si empezamos a cocinar todos, aportamos lo que tenemos en casa, va a ser menos el gasto para todas las familias que nos preocupaba alimentar, porque tal vez estamos pensando en nuestra familia, pero no era solo nuestra familia, eran adultos mayores, niños, papá, mamá quedó sin trabajo, quédate en casa en cuarentena, lávate las manos 20 veces, 15 veces, cuando no hay agua, y bastante preocupación, ¿no? Entonces, pero tampoco teníamos ollas, teníamos tachos, empezamos a cocinar con leña. Sabemos bien que Lima no tiene bosques, empezamos a buscar leña de donde se podía para poder cocinar, pero ya no cocinábamos para 20, 30 personas, cocinábamos para 120. Hay ollas que llegaron a cocinar para 250 personas, 200 personas. Era incansable porque también como juntabas arroz de diferentes familias, a veces el arroz salía masacote o no se cocinaba completo porque no era de la misma calidad todo, ¿no? Todos aportaban. Al principio fue muy difícil, complicado realmente porque la mayor veces hemos comido papa, arroz, lo que se podía conseguir en casa, lo que siempre has tenido en casa, ¿no? Entonces, al pasar los meses, desde la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria de Lima, la regidora Jessica Guamán, y con otras organizaciones como ONGs, iglesias, empezaron a formar una organización para que visibilice a las ollas comunes, porque ellos, como organizaciones como SENCA, que trabaja acá en San Juan del Lurigancho, en campo, sabían que ya estaban las ollas comunes empezando a hacer trabajo en su comunidad, pero el Estado no había visibilizado, como Techo, como otras organizaciones que empezaron a juntarse y preocuparse por nosotras. Y decía, las ollas comunes están aumentando y nadie está mirando el trabajo que están haciendo, ¿no? Entonces empezamos Abilia, dígame. queremos preguntarte también respecto al alza de precio del gas, que en algunos distritos alcanza a superar los 60 soles, el alza de precio de alimentos. Hemos visto noticias que incluso hay ollas comunes que se han visto obligadas a cerrar, a detener su funcionamiento precisamente porque hay un encarecimiento. ¿Cómo ustedes vienen enfrentando esta situación del alza de precios y qué tipo de ayuda el Estado les provee para garantizar el derecho a la alimentación de las familias más vulnerables? Mira, no en algunos distritos, en todo el Perú ha sido la alza de gas. En los distritos más empobrecidos ha sido peor, atroz, ¿no? Mucha gente todavía no ha regresado al trabajo, muchas ollas todavía, mucha gente se sigue alimentando de las ollas. Ha sido muy aterrador la alza de gas. Muchas ollas han tenido que regresar a cocinar con leña. Antes las ollas por lo menos daban sopa y segundo, porque segundo comes a mediodía y sopa en la noche, los que no tienen, ¿no? Pero con esta alza de precios, ahora están cocinando solo segundo. Y eso con mucha pena, porque ya hay algunos adultos mayores que no comen en la noche. Y eso el Estado tampoco ha visibilizado. Para que el Estado a nosotros nos preste atención, nos ha hecho difícil, nos ha costado mucho trabajo que el Estado nos visibilice. Desde el primer momento que hemos empezado a organizarnos con 5 distritos, hemos hecho banderolazos, hemos puesto banderas blancas y las banderas blancas se iban multiplicando, hemos hecho cacerolazos, hemos recolectado firmas para entregarle a Sagasti en su momento, pero han sido pequeños presupuestos que ha entregado el Estado. Pero eso termina en 2 días para gente que alimenta 80 menús, 70, 100 menús es para 2 días. Nosotros hemos pedido al Ministerio de Inclusión Social, nos hemos reunido muchas veces que cambie el decreto 1472, porque ahí dice personas vulnerables, no dice ollas comunes. No hemos tenido un presupuesto, a pesar de estos 2 años de trabajo que nos hemos venido reuniendo, hemos hecho el trabajo en conjunto, gracias a la red de olla de Lima Metropolitana y a la red de varios distritos que nos hemos podido organizar. Midis ha hecho un trabajo que tal vez ni siquiera lo hubiera hecho,
en que podamos los padrones actualizar para que desde los distritos puedan entregar los alimentos a ollas comunes. No estamos peleando que nos alimenten porque no existe. Hay todavía una pandemia. Hay gente que ha fallecido, hay gente que se ha quedado sin trabajo, o si han vuelto a buscar un trabajo, hay todavía niños que se alimentan de esa olla común. Pero ha sido una pelea constante con el Estado. Ha sido una discusión casi semanal que nos reunimos con el Ministerio de Inclusión Social, que pedimos que se cambie el decreto, pero no han hecho caso omiso. En este nuevo proyecto que se ha presentado hacia el Congreso, todavía sigue diciendo personas vulnerables y ollas comunes, que todavía no nos han tomado en cuenta. Es muy complicado. Nosotros mismos hemos hecho el trabajo con el programa Comer Pescado, que ni siquiera el Estado ha dicho, mira, en esa olla están comiendo solo papa y arroz, que llegue el pescado para que se puedan alimentar. Mucha gente, muchos adultos que han muerto con anemia, ha vuelto la tuberculosis, los niños malnutridos. Entonces lo que hemos hecho es que el programa Comer Pescado llegue a asentamientos humanos donde el Estado realmente no ha llegado, ¿no? Y ese trabajo lo hemos hecho nosotros, desde la red de ollas. En su momento empezamos con 5 distritos. Sobre el trabajo y la relación que ustedes tienen también con el Estado, ¿se han también coordinado diversas iniciativas? Por ejemplo, con el Congreso, ustedes fueron muy visibles cuando a través de coordinaciones con la congresista Sigrid Bazán y anteriormente con Mirta Vázquez, se logró la declaratoria de la Ley de Emergencia Alimentaria. Además, se aprobó una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional que hasta ahora no es reglamentada. Sin embargo, tenemos entendido que vienen trabajando una política de seguridad alimentaria. ¿Estas leyes se han quedado en el papel, se vienen implementando? Y en todo caso, ¿qué tipo de acciones de incidencia vienen realizando ustedes también para poder visibilizar sus demandas? Bueno, nosotros con la congresista y con la ex ministra y presidenta Mirta Vázquez, hemos hecho un trabajo articulado. Gracias a la intervención ella, al trabajo articulado que hemos podido hacer, las ollas han sido reconocidas, pero solo ha quedado en papel. Desde el Congreso no han tomado la voluntad política que debemos y prestar atención, porque las ollas seguimos en primera línea atendiendo. Ya con la congresista Sigrid Bazán hemos hecho la política de recuperación de alimentos. Hoy, nosotros desde las ollas comunes hemos hecho recuperación de alimentos, toneladas de alimentos que tampoco el Estado ha visibilizado. Gracias a la congresista, hoy estamos desde el Congreso que se apruebe la ley de recuperación de alimentos, porque eso nos ayuda a nosotros también. Y desde Lima, que también se promulgue un decreto para que puedan, desde Lima, desde los mercados, nosotros podamos hacer recuperación de alimento para las ollas comunes. No estar yendo hasta Santa Anita, porque los 17 distritos que ahora estamos articulados en la red de ollas de San Juan del Lurigancho, de la red de ollas de Lima Metropolitana, son solo 6 distritos que vamos a hacer recuperación de alimentos a Santa Anita, ¿no? Entonces, no queremos solo ir a Santa Anita, queremos hacer desde nuestros mercados, desde el distrito, para que sea mucho más fácil y cercano a nosotros. Porque sabemos, si hablamos de recuperación de alimentos, no son alimentos que podemos encontrar de buena calidad todo, ¿no? Sino que ya alimentos que no se han podido vender, eso recuperamos. Y varios puntos de repartición, hasta que llega al espacio donde nosotros vivimos, a nuestros asentamientos, no llega todo lo que se ha podido recuperar, ¿no? En el camino se va perdiendo porque tampoco... Abilia, y un poco para ir terminando por el tiempo que lo tenemos muy corto, ¿cuál es el cambio que tú puedes identificar ha habido en sus comunidades, en las mujeres? Si bien, como tú decías, las ollas comunes han estado antes de la pandemia ha servido como para fortalecerlos a ustedes como un grupo humano, ¿no? Como colectivos. ¿Qué es lo que tú de repente puedes resaltar, valorar de esta experiencia? Bueno, antes pedíamos que las mujeres se sigan organizando, no lo podían hacer porque tenían tal vez un trabajo fuera de casa muy perenne, ¿no? Esta vez la pandemia que ha hecho es que las mujeres podamos organizarnos dentro de nuestra comunidad. Desde las ollas comunes lo que pedimos es nosotros empezar a hacer trabajos productivos desde nuestra comunidad, que el Estado también visibilice y con ello se pueda hacer un trabajo articulado. No queremos quedarnos como ollas comunes.
queremos que se reactive desde lo más bajo, desde la más gente pobre, para que podamos emprender un negocio, volver a trabajar y nosotros podamos generar. Y esos pequeños emprendimientos económicos que han empezado a tener las mujeres, el Estado pueda apoyar y visibilizar el trabajo que están haciendo. Lo que pedimos es no quedarnos como ollas comunes. Algunos se volverán comedores populares por la necesidad y porque hay adultos que se alimentan, pero nosotros queremos hacer un trabajo articulado con el Estado. Hemos conversado con el Ministerio de Inclusión Social, que ellos han trabajado un programa multisectorial, que hay varias instituciones, varios programas del Estado que pueden articularse en bien de las ollas comunes. Lo que estamos pidiendo es que se revise también la ley de donación, porque hay muchas empresas que donan galletas, chisitos, gaseosas, que eso no es alimento. Ellos lo hacen para que no puedan pagar impuestos. No estamos en contra, pero que sí revisen esas leyes para que lleguen alimentos de calidad a las ollas comunes. En ese trabajo estamos, compañera, nosotros desde las ollas comunes ya estamos organizados, pero que también esa organización, el Estado pueda acompañar en las diferentes magnitudes, ¿no? Porque no solo es alimentar, hemos visto salud, educación y en todo sentido de la palabra. Muchas gracias, compañera Billy. Entonces creo que quedan claras las demandas que existen desde las ollas comunes. Esperemos que no se queden en el papel, ¿no? Hay demandas que han venido incluso del gobierno pasado, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Esperemos nosotros de verdad ser un espacio en el que las apoyemos a visibilizar más aún su organización. Muchísimas gracias, Abilia, por acompañarnos. Gracias, Abilia. Compañeros, muchas gracias. Bien, María ha sido entonces Abilia, representante de la Red de Ollas Comunes de San Juan del Lurigancho y también de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana. Hemos conversado sobre toda esta situación de inseguridad alimentaria que vive el país, sobre todo relacionado a la forma en la que ellas se organizan para enfrentar esta emergencia alimentaria, para también dotarse de recursos que le permitan trabajar sobre todo el derecho a la alimentación de miles de familias que están afectados y que además vienen sufriendo en carne propia toda esta alza de precios del gas, de los alimentos mismos, y además todas las situaciones que tienen que sufrir también para relacionarse con el Estado, porque a veces es un Estado que durante muchos años probablemente haya estado ausente y hoy tenga que generar mecanismos para no solo visibilizar estas demandas, sino también resolverlas. Entonces, siempre apoyando y dándole voz también a las ollas comunes que garantizan el derecho a la alimentación de miles de peruanos, María. Y vamos llegando así al final del programa. Vamos llegando después de haber conversado con Willy Sabarburú de la coyuntura, ahora con Abilia. Ya seguramente tendremos más contenidos la próxima semana. Así es, Daniel, y este domingo están todos y todas invitados al encuentro de las organizaciones de izquierda. Hay tantos temas por tratar entre nosotros, entre compañeros y compañeras. Los hemos estado viendo en estos episodios de podcast, ¿no? Pero es creo que el momento de organizarnos y de tomar acción en los territorios. Así es, y también hay que decirle a la gente, María, que no se pierdan también el partido de la selección peruana ante Paraguay, que se juega la clasificación, porque hay que decirlo, hay mucha gente que tiene expectativas de que Perú pueda ir al Mundial y repita lo que hizo en la cita pasada. Bueno, nosotros le deseamos la mejor de las suertes también desde este programa, porque somos peruanos, y esperamos también pues que el Perú pueda trabajar en base al diálogo, en base a los consensos para superar esta crisis política, ¿no? Que nos tiene siempre conversando y que ojalá también pueda tener propuestas para resolverla, como lo ha mencionado muchas de ellas Willy Sabarburú. Y ya lo saben también, María, la gente, si se perdió el programa porque tuvo que hacer algo, en fin, lo pueden hacer o lo pueden revisar a través de nuestras redes sociales. María, estamos en el Spotify, en el YouTube, en el Facebook, y seguramente muy pronto también inauguraremos otra red social. Pero bueno, eso ya será para el otro programa con nuestro productor Ángelo, que siempre nos apoya. Y con el editor, que es Carlos Santos, también agradeciendo a todos los compañeros que intervienen en esta iniciativa. Hasta el próximo sábado, entonces. Buenas tardes. Nos vemos. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que Altavoz Libertario es un podcast producido por Tierra y Libertad por el Buen Vivir.
Síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.